8:24 de la mañana y a esta hora ya estamos acompañados del congresista Ángel Neira, a quien agradecemos por su visita el día de hoy aquí en CNC Matinal. Con él vamos a tratar un tema bastante interesante porque hay una ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecnoecológicos, pues precisamente para fomentar el crecimiento, el desarrollo ordenado de las industrias, pero a la vez en concordancia con el cuidado del medio ambiente. ¿No es cierto, congresista? ¿Cómo está? Buenos días. Explíquenos, por favor, cuál es la situación. Gracias. La gran inspiración de este proyecto de ley, que ahora ya es ley promulgada, que falta reglamentarlo en estos días nomás, ese es compromiso del ministro de Producción, es los tratados de libre comercio. Como yo participé en los procesos de tratado de libre comercio, en el capítulo ambiental especifica la responsabilidad que cada uno tenemos que tener. Lamentablemente en el país no existe ningún parque ni una zona industrial con estas características. Bueno, puede haber una empresa individual que tenga las condiciones ambientales que esté exportando, pero en colectivo, en conjunto, que genere ventajas competitivas, no le existe. Por ejemplo, en Lima existen casi 60.000 industrias, pero viven en una zona, Lima, que es mundialmente los europeos los consideran una ciudad altamente contaminante. O sea, todo lo que se produzca acá en Lima no puede entrar en un país que tiene altos estándares de exigencias ambientales. Por ejemplo, todas tienen que salir de Lima y además ha colapsado. Ya están quitando las licencias de zonificación industrial y le están diciendo, señores, agarran sus chivas y váyanse. Pero el Estado no puede hacer eso. Entonces sale esta ley en respuesta de cómo debemos adecuar organizadamente los territorios y con el cumplimiento no solamente de estándares, sino reducción de costos en sus operaciones productivas, ¿no? A nivel nacional, congresista, ¿cuál es la situación de los parques industriales que tenemos a nivel nacional en las diferentes regiones? ¿En qué condiciones se encuentran? Se encuentran en condiciones conflictivas con traficantes de tierra. La ley anterior, por ejemplo, no permitía el desarrollo con esa visión, digamos, para responder a la internacionalización de las industrias, porque estamos obligados a internacionalizarnos. Ahora, eso no quiere decir que solamente internacionalización significa exportar, sino también competir con los importadores. Acá tenemos empresas ecuatorianas, colombianas, que cumplen estándares internacionales y no van a desplazar. Existen 19 parques industriales que se crearon por ley, pero todos están abandonados. Por ejemplo, en Tacna hay un parque industrial donde predomina depósitos de contrabando y prostitución, por ejemplo. No, en Moquegua, por ejemplo, está abandonado, los dirigentes, o sea, el tráfico de tierra, la especulación, tenemos en Ancón, por ejemplo, ¿no? Donde hay autoridades comprometidas que reciben cupos para darle no la zonificación, la posición. Entonces, esta ley elimina todo ese tráfico y ordena a las industrias que existen 130.000 industrias en todo el Perú. Imagínense, ¿qué ha pasado en estos años? Porque, bueno, los parques industriales son competencia de los gobiernos regionales, Así. ¿no? ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Por qué tanto descuido? Lo que pasa es que tuvo un sesgo politizado, ¿no? La ley decía que el gobierno regional forma un consejo de directivo y 3 representantes de la pequeña empresa, y ellos iban a establecer. Y por otro lado, muchos dirigentes pensaban que el Estado tiene que hacerle su pista, pero ellos tenían que administrar o repartir y vender los terrenos, entre comillas. Entonces, eso genera corrupción. Entonces, esa es la situación. Con esta ley ya murió. Lo que sí yo estoy luchando, evitando, digamos, que en el reglamento vayan a pretender facilitar a constructoras que solamente loticen y comiencen a vender terrenos cuando ese no es el fin de la ley. De la ¿no? ley. Ahora, congresista, ¿cuál es la situación, por ejemplo, cuando vemos en La Libertad, por ejemplo? Tenía un parque industrial para que los productores, los fabricantes de calzado que se ubican en la zona del Porvenir, que es una zona urbana, se ubiquen en la zona. Pero hubo mucha discusión. Esto es lo mismo que se repite en otras regiones. Esta es la misma situación. ¿Cómo trabajar ante ello y cómo hacer que esta ley se cumpla y más allá todavía empezar pues a hacer uso eficiente de energía, a trabajar con responsabilidad social, con el cuidado del agua, ¿no? Y de esta forma pues hacerse más competitivos para poder ir a mercados internacionales? Claro, lo que pasa es que la ley antigua es, bueno, habían dos dirigentes, decían, ponen a su vecino, su amigo, los dirigentes se separaban lotes y después ellos comenzaban a negociar los lotes, ¿no? Con esta ley es diferente.
tiene, en primer lugar, para que tenga éxito un parque industrial y que cumpla su fin, porque los parques industriales deben reducir costos de operación. Ese en primer término. Tiene que existir la industria, o sea, ahora los industriales se organizan por un tipo de rama productiva, los de calzado, por ejemplo, con sus curtimbres, los madereros, los metalmecánicos, los plastiqueros, los agroindustriales. Eso le va a dar sentido porque como son de un solo tipo de tecnología, pueden manejar rentablemente los residuos sólidos industriales. También pueden reseccionar todas las industrias de la población, porque al final todo lo que producimos, todo esto llega a ser basura. O sea, entonces, ¿quién lo va a reseccionar? La ley contempla esos temas. Y además no van a aparecer gitanos que dicen, yo quiero mi lote, quiero 2000 metros porque pienso hacer industria o porque ese terreno se lo voy a donar a mi hijo después para mi futuro. Ese se llama tráfico de tierra, especulación de los terrenos. No, acá existen 400 empresarios, hacen su perfil, su proyecto y el Estado le da la concesión, no les da título. No les da título, porque si le da título ya no tienen ventajas financieras corporativas, porque con la ley se puede construir un parque de 400 hectáreas en etapas, lo pagas en 30 años con un financiamiento de 2.5% créditos corporativos internacional, sin necesidad de pedir a un banco que te dé 18%, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice actualmente la empresa privada respecto a aplicar esta ley? Bueno, las empresas privadas, los industriales, porque justamente una de mis preocupaciones cuando era candidato al Congreso me decían los industriales, Ángel, tenemos problemas, hemos colapsado con los terrenos, nosotros tenemos un sobrecostos en logístico, estamos dispersos, necesitamos una real ley. Y como uno tiene la experiencia europea, conocido, entonces los parques industriales tienen ese fin y los industriales, esta ley se aprobó por unanimidad, con bastante opinión favorable, o sea, los industriales están a la expectativa del reglamento, porque si no hay reglamento, entonces no se puede aplicar. Y el Estado va a ser, el gran beneficiado va a ser el Estado, porque se va a formalizar en enfoques de grupos tecnológicos, ¿no? Entonces queda en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, poder facilitar estos terrenos. Claro, pero ya no va a facilitar por cuestión política, porque me caes bien, sino que los empresarios tienen que forman un consorcio y presentan un proyecto con los términos que dice. Tiene que demostrar su plan de administración, tiene que presentar su plan de manejo de residuos, o sea, técnicamente, en el momento cuando presente ese expediente, recién firman el contrato de concesión. Y de ahí tienen el financiamiento corporativo, porque el Estado está respaldando por una ley como parte de la política. Y está considerado en el plan de diversificación, como un enfoque clúster. Y para poder tener esta denominación de tecnoecológico, ¿qué requisitos deben cumplir, ¿no? Importante tu pregunta. Claro, o sea, sí. En primer lugar, se tiene que juntar de un tipo de tecnología, la tecnología de los metalmecánicos, de transformación de agrícola, de plásticos, por ejemplo, el porvenir, por ejemplo. Las curtimbres, en el diseño tiene que demostrar cómo van a hacer el tratamiento de sus aguas para que no contaminen. Todos sus toneladas al año de wipe, thinner, aceite, tiene que tener un plan de manejo de residuos. Si no lo tiene ese plan, el Estado no te puede dar la concesión del terreno. Entonces, por eso que cuando se llama tecnoecológico, un tipo de tecnología permite rentablemente el manejo de los residuos porque también tendrían ingresos. En cambio, porque va a reducir los costos. Claro, si tuvieras tutti frutti, ¿no? Tienes carpinteros, metal, confecciones, todo, entonces es imposible el manejo del residuo. Mira, Corea tiene 1000 parques industriales con estas características y nosotros no tenemos ninguno. Teniendo 19, me parece, 19 parques industriales. No, que se declararon por ley, pero nunca funcionó. Entonces, inclusive para mis amigos de Villa Salvador... Algunos son elefantes blancos, ¿no? Claro, por ejemplo, mis amigos ¿cómo se llama?, de Villa Salvador, tienen su gran oportunidad de trasladarse a otros terrenos con la modernidad de estas características arquitectónicas, ambientales, ¿no? O sea que no es que les va a afectar a nadie. Esta es una ley que depende mucho el progreso de lo que es la industria en el país, ¿no? Definitivamente, porque la forma como se encuentra, por ejemplo, las 60.000 industrias están dispersas, tienen conflictos con los municipios, tienen conflictos con los vecinos, el tema ambiental no se puede controlar. Es imposible que una empresa instalada en Lima cumpla con los requisitos ambientales porque tenía que sobreinvertir el tratamiento de las aguas. Y además no hay sistema de recolección de los residuos porque todo va al río Rima, todo va al río Rima. Por ejemplo, los emolenteros consumen 60 toneladas diarios de limón. 60 toneladas. ¿Dónde va esa cáscara?
Por eso también saqué una ley de los emolenteros desde el enfoque ambiental, el enfoque de salud pública. ¿Qué cantidad del PBI representa las industrias? La industria se mueve entre 13 y 14%, o sea, no ha crecido, pero somos más que Corea, somos el doble que Corea en industrias, pero no somos competitivos. La mitad de Corea son 60.000 industrias, pero producen 4 billones, exportan billones, y nosotros no llegamos pues solamente el 13%, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dispersas, no estamos organizadas. Necesitamos ordenarnos. Ordenamiento territorial y responsabilidad de gestión y ambiental, ¿no? Ordenamiento por sectores también, ¿no? Como usted lo mencionaba. Eso genera sinergias y reduce costos. ¿Qué otros requisitos necesitamos para poder ponernos al nivel? Mira, esta ley ya permite, porque los industriales no necesitan tener dinero en el bolsillo, los que necesitan hacer un buen proyecto en el marco de la ley, nada más. Y después el financiamiento, como los TLC que tenemos, te pueden financiar árabes, coreanos, chinos, y con tasas muy competitivas, 2.5 máximo. Entonces acá, eso es importante porque lo que más interesa, ¿cómo podemos diversificar si no partimos de una base ordenada? O sea, así como estamos no podemos diversificar, porque tenemos sobrecosto y tenemos siempre que el ministerio, el SEDAPAL te va a multar porque has hecho tu agua de la industria, lo has echado al SEDAPAL. Y tampoco puedes hacer nada porque tu espacio es pequeño y estás en el medio de una ciudad contaminante. 450 millones de metros cúbicos Lima contamina al año, en agua, nada más. Y parte de esto es también de este despegue que han tenido las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Sí, han crecido, pero han colapsado por espacios. Entonces ya no pueden exportar porque el tema ambiental te van a liquidar. Entonces, ¿qué haces? Ese es el problema. ¿Es el caso, por ejemplo, acá, bueno, de Gamarra? En Gamarra, por ejemplo, hay un absurdo porque el metro cuadrado de alquiler... Están tuburizados. 2.000, 3.000, o sea, es un sobrecosto. Entonces eso permite que tienes que traer, ¿cómo se llama?, ser informal. El metro cuadrado está a $12.000, entonces ahí el que se beneficia son los bienes raíces, pero la industria en sí no. Pero tiene una dinámica, pero no tiene futuro. Porque ahora ellos están compitiendo con importadores corporativos. Ellos podrán tener un contenedor, pero un importador corporativo y además tiene su propio banco, te trae cientos de contenedores y con grandes ofertas, ¿no? ¿Ellos podrían ir a estos parques industriales? Ellos, los fabricantes, podrían tener su gran parque, como en Estados Unidos, hay tremendos espacios donde hay exhibición y hay fabricación. Y ferias enormes. Sí. Entonces, con esta ley se puede hacer. La industria, agroindustria también se puede hacer. Está considerado. ¿Qué falta, congresista, de aquí en adelante para que se pueda dar? Bueno, tengo el ofrecimiento de la viceministra Sandra Doy y del ministro que este 15 lo van a reglamentar, porque no hay otra salida, porque hay colapso en espacios industriales, ¿no? Además, lo importante es pues, que nos pone a nivel de competencia de otras industrias en el mundo, ¿no? Claro, lo que yo estoy luchando es, hay intenciones de ciertos mercantilistas de los terrenos, ¿no? Quieren que el Estado les facilite terrenos para que ellos loticen y empiecen a vender. Por ejemplo, el Lurín están vendiendo a $200 el metro cuadrado, solamente la tierra trazada. En cambio, con este proyecto, a $100 es el costo con pista, vereda, con infraestructura. Entonces, acá los industriales... Saneado, el terreno saneado. Claro, saneado porque el Estado te lo entrega. Claro. Acá los empresarios lo único que van a invertir en el costo de una infraestructura para ser competitivos. Y yo lo que estoy luchando de que no se le entregue a mercantilistas que solamente quieren lucrar con el terreno y traer, no importa... Acá está tu 1.000 metros, págame y tienes tu terreno. No, acá vamos con el concepto de clúster. Ese es el tema, ¿no? Bien, congresista. Se nos ha acabado el tiempo, ya no hay tiempo para más. Entonces, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros acá explicándonos sobre esta importante iniciativa que ya es ley, que espera su reglamentación y, por supuesto, las puertas están abiertas aquí en CNC Matinal en cualquier momento para que nos pueda visitar. Muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. Conversábamos entonces con el congresista Ángel Neira sobre la ley de parques industriales tecnoecológicos. Vamos a ir a una breve pausa. Los dejo con la agenda de actividades del Congreso de la República para el día de hoy. Volvemos.